No es cualquiera pretende mostrarles diferentes perspectivas sobre lo que significa emprender, desde la experiencia real de quienes se animan a dar vida a sus ideas y se enfrentan al desafío de crear su propio camino. Acomodarte nada más, ¿sí? Ok. ¿Listo? Sí. Muchas gracias por aceptar la invitación a venir a hablar a mi casa. Muchas gracias por la invitación. Yo no voy a empezar cronológicamente con vos, voy a empezar por algo que me marca a mí y es el fit. Y yo supongo que el fit ha marcado a muchas personas también. Sí. Pero yo me acuerdo como la magnitud o el impacto de entrar al feed en ¿verdad? No sé cómo describirla, bueno, bodegón gigante y esa cantidad de gente. Yo fui... ¿Qué es el FID? El Festival Internacional de Diseño, gracias. Y el nivel de los expositores fue algo que yo no había visto nunca en Costa Rica y que te mueve muchas fibras. Sí. Entonces yo quiero empezar por el FID, aunque el FID no es el inicio de tu historia, y que nos contes un poco de por qué el FID, o sea, qué motiva el FID. A ver, para ir un poco atrás, el FID de alguna manera nace con Pupila, Okay. pero nace en parte porque cuando fundamos Pupila, y Pupila se funda junto a Paco y Monse, Sí. que son dos amigos que en su momento se convirtieron en mis socios, montamos el FID también como una necesidad. ¿Y a qué me refiero? La industria creativa de servicios en Costa Rica estaba dominada por las agencias de publicidad. Sí. Y de hecho yo estudié diseño publicitario, que básicamente es que te preparan para trabajar en una agencia de publi, las prácticas eran en agencias, los invitados que traían las universidades eran en agencia, y todo bien, o sea, me fui a una agencia y amé estando en la agencia, pero con el tiempo empecé a descubrir que existían otras maneras de celebrarla, no solo de celebrar, sino de expresar la creatividad o el diseño, y descubro las charlas de TED, descubro que existe un Trimarchi, descubro que existe un OFF, y cuando empieza Pupila y nos damos cuenta muy pronto que es muy difícil conseguir clientes. A ver, es fácil conseguir clientes pequeños, Okay. pero no era fácil conseguir los clientes que tenían las agencias, porque los clientes que tenían las agencias no entendían que éramos nosotros. Y entonces nace el FID como, por un lado, las ganas de seguir aprendiendo, Sí. de gente que admirábamos, Sí. y por otro lado, de tratar de sacudir la industria para encontrar un espacio para nosotros. Con esta intención y sin quererlo, sin quererlo no, porque sí soñábamos con que se convirtiera en un evento grande, pues se convirtió en el evento de diseño. El evento. Sí, y el evento de diseño multidisciplinar, es decir, que existían muchas disciplinas creativas, más grande del mundo. O sea, no había algo tan grande en otro lado. La gente viajaba Sí. de otros países para venir a verlo. Eso yo lo recuerdo. Sí, teníamos normalmente cada año habían más de 1,000 personas que venían de 14 países al FIT. ¿Cuánta gente iba al FIT? En su momento más grande, cerca de 3,000 personas. Alfredo es diseñador gráfico, pero eso se queda súper corto para describir todos los negocios que ha co-creado. Pupila, su estudio de diseño gráfico, el Festival Internacional de Diseño FIT, que después se convierte en la Semana del Diseño, Pancake, que era una firma de diseño interno, y Boca Negra, que es un café de especialidad. Y eso que no estoy contando la infinidad de proyectos independientes que ha desarrollado y que algunos de ellos nos cuenta en este episodio. Alfredo es el único extranjero de esta temporada, pero como él mismo me lo aclaró, ya tiene cédula tica y es aquí donde desarrolla su carrera y su familia, a pesar de que nació en Perú. Alfredo nos habla de emprender en y para la colectividad, nos cuenta su experiencia trabajando para clientes y proyectos internacionales y nos recuerda algo súper importante, que es disfrutar al máximo lo que hacemos. ¿Cómo te marca a vos como emprendedor
vivir una experiencia que yo me imagino que eso debe ser como un torbellino, porque al principio no te conocía, pero ya en los últimos fit yo sí te conocía y conocía a Sin, esposa de Alf y muy buena amiga. Entonces ya yo sí podía ver tal vez más de cerca el torbellino que significaba para ustedes y sus vidas, que yo no sé ni cómo, hasta con los chicos, ¿verdad? Con los niños andaban ahí en el fit. Pero ¿cómo te marca a vos como emprendedor haberte animado, y sé que no lo hiciste solo, pero haberte animado a crear algo así de grande? Porque vos decís, no esperábamos que se volviera tan grande, pero, mae, o sea, la calidad de gente que invitaban tampoco iba a ser algo pequeño. Sí, sí. Mucho de lo que sucedía en el FIT, aparte de la emoción y las ganas de aprender y de conocer gente y tal, había mucho miedo. Justamente porque era muy grande, sí, ¿no? Y miedo de no llenarlo, miedo de no llegar a la meta económica, era muy caro de hacer. Sí. Y además teníamos siempre esto metido en la cabeza de que si había algo más de plata, no necesariamente era para nosotros, sí, era para mejorar la experiencia. Okay. Entonces, como todavía me acuerdo, hasta el año 3 se sufrió mucho con tema de sonido. Creo que incluso el año 4 se sufrió mucho con tema de sonido porque no había nadie que supiera dominar la aduana por el rebote de sonido, sí, por todo lado. Entonces era muy grande y además cosas que no entendíamos, como nosotros, pues nada, la gente que nos ayudaba o nos proveía el tema de sonido ponía parlantes cada cierta cantidad de metros. Ajá. Y no sabíamos que esos mismos parlantes chocaban entre sí y generaban rebote, generaban eco. Entonces, la gente de cierta área hacia atrás no entendía nada. No, me muero. Y entonces eran caras de gente, claro, reclamos, claro, y tal. Y todavía me acuerdo que la gente nos decía, tienen que hablar con Memo Gómez. Okay. Porque Memo es la única persona que va a poder solucionar esto. Okay. Y me acuerdo, Paco y yo estábamos con que, bueno, hablemos con Memo Gómez. Finalmente nos dan el contacto de Memo y cuando uno lo googlea, resulta que Memo es de los técnicos de sonido más importantes de Latinoamérica y que le trabajaba, en ese momento creo que estaba con Rubén Blades y Ricky Martin y con no sé quién. Y nosotros, en la vida vamos a poder pagar. No dar pelota. Sí, y no vamos a poder pagarlo. Sí. Resulta que finalmente logramos dar con Memo y Memo nos dice, tengo 5 minutos y nos vemos en el McDonald's de Multiplaza Escazú. Okay. Era como un domingo a las 7 de la noche. Sí. Entonces, Paco y yo vamos a ese McDonald's ese domingo a las 7 de la noche, porque además era como entre montajes que él tenía y de alguna manera le caímos bien a Memo. Como que se enamoró de la idea. Okay. Y se enamoró creo que de vernos sufriendo, o sea, realmente sintiendo la necesidad de arreglar esto. Sí. Que ese primer año él no nos lo dio gratis, obviamente, pero nos hizo como un hiper buen precio. Sí. Y fue, o sea, el fit cambió porque, claro, la gente ya podía escuchar. Claro. Y es lo mínimo, o sea, es obviamente lo mínimo que puedes esperar de unas conferencias si estás pagando unas conferencias. Sí. Y por eso seguimos haciéndolo, porque... Y ya después Memo nos ayudó con un montón de cosas más y se convirtió como el productor principal del evento, pero muchos miedos acumulados, ¿no? El de hacer que la gente entienda lo que estamos haciendo, que venga. Obviamente se hacía más fácil, entre comillas, venderlo cada año, pero no es difícil igual meter 3.000 personas a un evento. Además, necesitabas de esas 3.000 para poder cubrir con los gastos. No, y no es fácil tampoco traer a la calidad de invitados que ustedes traían. Tampoco, o sea, y nos ha pasado... Y las agendas de esta gente. Las agendas, o que te cancelan de último minuto, como nos ha pasado más de una vez, y eso obviamente genera también problemas, o sea, no problemas, decepciones, enojos en la gente, pero digo, uno hace lo que puede con lo que teníamos. Sí. Bueno, hay muchas cosas de proyectos que he hecho, pero empezando por Little Monsters, que es mi primer emprendimiento, en donde ideas que vi en el FIT inspiraron. De hecho, lo hubiera traído porque ahí está el cuaderno de vacaciones de Ferrer, ¿era? ¿Cómo era? Isidro. De Isidro Ferrer. Increíble, Isidro. O sea, yo me conseguí ese cuaderno de vacaciones fuera del país, no acá. Después de ver la charla. ¿No lo tenés? Sí, creo que tengo 2 copias de ese libro. Bueno, pero a vos seguro te las dio Isidro. Sí.
de ese trabajo, de ese cuaderno de vacaciones que hace para los niños cuando están en vacaciones y fue parte importante de mi inspiración cuando yo fui a crear Little Monsters. Entonces creo que ese tipo de eventos, y es algo que quiero rescatar con vos, y una palabra que a mí me queda clara con vos, es como este concepto de colectividad, esta palabra de colectividad. Yo creo que algo que vos tenés es que me parece que a vos te gusta emprender proyectos en colectividad y para la colectividad. Y me gustaría que hablaras un poco de eso, porque muchas veces los proyectos son un poco como para uno mismo o para una misma, y compartirlo con otras personas es como compartirlo con los clientes o las audiencias. Pero en este caso a mí me parece que vos tenés siempre como una motivación, decime si estoy en lo correcto, como de impactar la industria del diseño de diferentes maneras, o como de ayudar a otros también, o impulsar a otros, inspirar a otros. Sí, yo creo que igual eso mismo lo aprendimos del FIT, o sea, que el FIT nos haya ayudado a entender o a entendernos de alguna manera como causantes de que sucedan cosas en la industria. Y además, obviamente es lindo ver la respuesta de la gente, ¿no? Es lindo que aprecien ese trabajo que se hace, porque al final es un montón de trabajo. Sí. Y que además genere cambios en la industria. O sea, yo todavía cuento esta historia, y fue en Garnier, y no me acuerdo el nombre del creativo, pero todavía recuerdo que fuimos a dar una charla, porque dábamos charlas en las agencias para vender entradas. Promover. Y me acuerdo que habían 50 personas, sí, como 50 personas. Porque la agencia siempre ha sido grande, y en eso, pero había alguien que no prestaba atención, y eso es lo que justo decía ahora, ¿no? Es más difícil dar charlas en espacios pequeños, sí, porque una vez que ya me distraigo con alguien, me distraigo con esa persona, y entonces me tenía loco que él... Oyeron, que no lo distraigan. No, y me tenía loco que él solo pasara dibujando y con la cabeza abajo y tal, nunca levantó la cabeza para ver la charla. Termina la conferencia, bueno, la presentación, y vendemos un poco de entradas, y desde ahí se veían como las mesas donde estaban sentados, y me fui a donde esta persona y le dije, oye, mira, te regalo una entrada para el FIT. Y me dijo, no, ¿para qué? Le digo, sí, porfa, anda, porque te va a gustar, va a estar buenísimo, vas a conocer gente y tal. Me dice, no, la verdad es que no me interesa, esto no es lo mío y tal. Al final le dejamos la entrada debajo del teclado, y nos fuimos. Pasó el tiempo, resulta que esta persona fue al FIT, y como 2 meses después del FIT hubo un evento en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, y estaba ahí y se me acerca, ¿no? Y me dice, Alfredo, no sé si te acuerdas de mí, no sé qué, Garnier. Y hoy, mira, así tal. Me dice, sí, vieras que fui al evento, y me dice, me explotó la cabeza. Claro. Y una semana después renuncié a 15 años de trabajar en la agencia, porque me di cuenta que habían otras formas de hacer lo que yo hacía. Y entonces, de ese tipo de casos han habido varios. O sea, gente... porque, a ver, cuando empezó el feed, existía Pupila, y obviamente freelancers y tal vez uno que otro estudio pequeño. Cuando terminó el feed, nosotros teníamos una cuenta de más de 30 estudios de diseño en el país. Wow. Y mucha de esta gente era gente que había salido de la agencia. Sí. Y luego, obviamente, después las cosas cambian. También llega pandemia, muchos lastimosamente tuvieron que cerrar. Mucha gente volvió a las agencias, y después también hay otro fenómeno en Costa Rica, y es todas estas transnacionales que vienen acá y contratan gente creativa, y ya la industria o el ecosistema creativo del país es distinto, porque ya no es solo las agencias, hay estudios, hay transnacionales, hay startups. Sí. Y entonces creo que hoy más que nunca los creativos o los diseñadores tienen un montón de opciones, ¿no?, para expresar su trabajo. Y lo cual está chiva, porque además hizo que muchas agencias, y esto lo he conversado con dueños de agencias, también han tenido que cambiar sus modelos, porque si tú te acuerdas, no sé si... Claro. O al menos yo sé que ahora ya no es así, pero yo en agencia lo común era salir a las 10 de la noche. Antes, o incluso yo trabajé más de 24 horas seguidas, muchas veces. Ahora entiendo que es como
la excepción, lo cual está bien. Entonces... Voy a hacer en este momento, ¿cómo se llama? Cuando uno menciona, como cuando se menciona en el arte o en un libro, otro libro, o cuando se menciona en una película, otra película. ¿Cameo? No, un intertexto. Ajá. Voy a hacer un intertexto con otra de las entrevistas y es Paulina Acuña, que es la dueña de Corazón Contento. Paulina siempre, bueno, yo la conocí a ella en el mundo de agencias y me acuerdo que nos quedábamos hasta muy tarde, y por eso me acuerdo que lo que acabas de decir, muy, muy tarde, y a la medianoche Paulina decía, yo siempre quise estudiar gastronomía y no estudié gastronomía porque me dijeron que era muy matado y estoy aquí a las 12 medianoche en publicidad. Y bueno, ya después efectivamente por dicha sí estudió gastronomía, pero sí, efectivamente el mundo de las agencias era matado. O sea, no, y al final igual uno lo hacía feliz, ¿eh? O sea, no sé, yo sé que a veces uno Claro. se llama, quiero irme a la casa, pero al rato uno estaba contento de estar ahí. Sí. Pero sé que ahora con tantas opciones Sí. muy distintas y además con muchos beneficios, especialmente las transnacionales, Sí. es difícil competir por eso. Sí. Alfredo me contó que al inicio en su sitio web tenían una frase que decía diseño de primer mundo a precios del tercer mundo, y después deciden eliminarla. Y me quedo pensando en algo que Alfredo menciona mucho, y es cómo lo que hacemos con nuestros proyectos impacta toda la industria. Y pienso en qué fascinante pensarlo al revés, qué fascinante pensar en primero cómo puedo impactar positivamente a la industria y hacer crecer esa industria para tener un mejor ambiente para que crezca mi proyecto. Hay algo que me habías contado, y es que cuando ves cuando has visto un nuevo estudio de diseño que nace o alguien que está tratando de empezar, que en muchas ocasiones vos incluso les has escrito y sí, les has dicho, ¿verdad? Aquí estamos a su disposición, y quiero que hables un poco como de esa conexión, ese de apoyar a otros, ¿verdad? De crecemos como industria, no individualmente. A ver, mucho lo que buscamos con Pupila o nuestro interés es que obviamente toda la industria del diseño acá crezca. Es decir, no nos sirve solo a nosotros crecer. Sí. Y doy un ejemplo como muy básico, es decir, no nos sirve que Pupila, y obviamente por la estructura, el tamaño y tal, cobremos, qué sé yo, $10,000 por una marca X, sí, y que alguien más cobre $1,000. Sí, $100. ¿No? Ajá, ¿No? exacto, Sí. exacto. A ver, y no está mal, es decir, nosotros también empezamos cobrando $300, sí, $400 sí, y tal, sí, pero y son gente buena que puede estar cobrando igual correcto, lo que estamos cobrando nosotros. Correcto. Entonces, siempre hay esta intención cuando por lo menos veo un estudio nuevo, los empiezo a seguir, les escribo, oye, qué buen trabajo están haciendo. Si quieren algún día sentarse a conversar, nos sentamos a charlar y tal. Y la respuesta siempre ha sido tuanis de la gente, ¿no? Pero es esta como ganas de sentarnos, conversar, ver dónde están y contarles un poco también de lo que hemos hecho, porque a nosotros nos tocó hacernos el camino solos, ¿no? Al no tener gente cerca a la que admirábamos. Obviamente estaban las agencias a las que también podríamos haber ido, pero en la industria nuestra era tan específica que no teníamos estaban a nadie. tratando de hacer algo diferente además. Entonces de repente cuando sentís que estás tratando de cambiar algo en la industria, puede ser muy solo. Sí. Yo creo que vos sos ejemplo de algo que a mí me gusta hablar mucho, y es como del tema de conexiones y cómo cuando conectamos con personas siempre obtenemos algo, ¿verdad? A veces nos dan un consejo, a veces nos dan un contacto, a veces nos abren una oportunidad, nos contratan. En fin, como esta idea de que los proyectos no se viven en soledad, sino de que se comparten y de que conversar siempre te genera algo positivo. Pero vos sos ejemplo de algo que de hecho el otro día estaba hablando con unos estudiantes, la semana pasada, que me dijo una estudiante de publicidad ¿cuál es la mejor manera de hacer networking? ¿Verdad? Entonces yo le dije, bueno, en realidad la mejor manera es siendo un excelente conector para otras personas. Es que si yo conozco a alguien que te pueda ayudar, te voy a presentar a esa persona, o te voy a decir, anda a hablar con esa persona. Y creo que eso es, para mí, tu expertise. A pesar de que vos me dijiste que tu expertise es hacer reír a la gente, yo creo que tu expertise es conectar gente.
No, y no todos están de acuerdo con mi sentido del humor, especialmente mi esposa. Pero sí, digamos, no tengo problema alguno de siempre estar conectando personas. Sí. Y no tengo... A ver, y por el feed le he perdido el miedo como a escribirle gente. O sea, Eso. si no te contesta, no te contesta. Sí, sí. Pero por ahí, no sé, estoy hablando con un Mike que es el director creativo global de Nike, es ecuatoriano, y fue nada más como, hablemos. Ajá, ajá. Y resulta que tenemos cosas en común, tenemos amigos en común, tenemos intenciones Sí. de darle más visibilidad al diseño latino en común, entonces, y de ahí nace como una amistad, y ahora estamos haciendo nosotros un evento en California, donde él va a hablar también, entonces, y nace también como que eso, perder el miedo a escribirle a la gente. Yo creo que mucho de emprender y llevar proyectos a otro nivel y de ser exitoso, entre comillas, ¿verdad? Porque cada quien define cuál es su concepto de éxito, tiene que ver con animarse, con dejar miedos atrás y animarse a hacer cosas, nada más lanzarse. Yo quiero hablar de algo, ahora mencionaste el tema del trabajo, de que vas a hacer algo en California y mencionas que lo escribes en ecuatoriano. Hay mucho del trabajo, de hecho, que se pupila, que es internacional, que es hacia afuera. Hay muchos clientes hacia afuera. No me extraña también porque, bueno, si empezás por tener un proyecto como el FIT, que ahora, ¿verdad? Después evoluciona y ahora es Semana del Diseño lo que están trabajando, pero traes constantemente gente de afuera, hablas constantemente con gente de afuera, pues es natural que también desde afuera te contraten. Yo quisiera que nos hablaras un poco de eso, de qué ondas con trabajar hacia afuera. ¿Crees que hay algo de nadie es profeta en su tierra? No sé, o sea, no sé. Ok. No sé, porque igual trabajamos mucho para adentro. O sea, y no sé, el hecho de haber, por ejemplo, rebrandeado Colby, para nosotros es súper importante. Claro. ¿No? Bueno, eso es como un statement para mí, que un estudio pequeño haya logrado, bueno, pequeño digo yo en cantidad de personas, haya logrado ese rebranding. Pero afuera, nos empezó a ir bien afuera en pandemia, como todo el mundo, igual mucha gente se dio cuenta de que puede contratar a personas fuera del país donde uno está, y el Zoom nos acercó a un montón de gente. Pues nada, como que se simplificaron las cosas. Ya desde antes habíamos trabajado para gente afuera, pero pandemia fue como que lo hizo más sí, más, no sé, lo creció. Más viable, sí, como más posible. Y sentís que hay, y esto es curiosidad personal, sentís que hay un respeto, una reputación, una credibilidad diferente hacia afuera que hacia adentro, o a raíz de, digamos, lo que ustedes han construido? Ahora lo hemos sentido, por ejemplo, con el proyecto que estamos haciendo en Egipto. Ok. Que el cliente que peleó porque nosotros fuésemos el estudio, porque ellos invitaron a cotizar a un estudio en América, que éramos nosotros, un estudio en Europa y un estudio en Arabia Saudita, y él peleó porque fuésemos nosotros, porque nos decía que admiraba demasiado nuestro portafolio de fútbol. Ajá. Y este es un proyecto como medio deportivo, social, pero él peleó demasiado porque fuésemos nosotros. Entonces hay como ese respeto en ese nicho específico, porque hemos ido creciendo un portafolio en fútbol que no mucha gente tiene. Ok. Y nos ha ayudado como a abrirnos las puertas en ese mundo, ¿no? Ahorita estamos también, bueno, no lo hemos terminado de cerrar y ojalá se cierre pronto con un cliente en Colombia, para lo mismo, trabajar un equipo de primera división allá. Qué chiva. Entonces, tal vez dirías que esa especialización les ha ayudado a abrir puertas internacionales. Es específica, sí. Ok. Porque el mundo del fútbol, y es la razón por la que estamos haciendo este evento en San Diego también, es el mundo del fútbol está haciendo muchos cambios a nivel gráfico o a nivel de su identidad, porque a ver, una cosa son los fans, como los hardcore fans, Sí. que van por el equipo y más bien odian que les toquen las marcas o les toquen las identidades, pero luego, y esto lo decía alguien de la FIFA, que se me fue el nombre,
que es alguien que ve temas de innovación en fútbol, que el fútbol se está convirtiendo en pop culture. Y entonces eso está haciendo que mucha gente, juegues o no fútbol o te guste o no fútbol, empiezas a usar camisetas de fútbol porque te parece chiva la moda. Entiendo. ¿No? Y de hecho la moda es como el primer, o es el universo creativo que está entrando con más fuerza al fútbol, ¿no? Y empiezan con marcas independientes y ahora marcas de moda grandes, que están trabajando fuertemente en esto, porque hay como todo un imaginario visual y cultural alrededor del fútbol ligado a la moda muy, muy interesante. Entonces, y esto lo están también entendiendo las marcas, y de hecho la marca de fútbol con la que ojalá trabajemos en Colombia ya nos ha dicho, o sea, todo bien con el fan y buenísimo con el fan, y obviamente necesitamos seguir hablando al fan, pero es al not fan, o sea, ni siquiera a la gente que ni siquiera le gusta el fútbol, a la que tenemos que empezar a atrapar desde proyectos culturales, proyectos de arte y creatividad, porque nos interesa conectar con la gente más allá del que va al estadio, ¿no? O el que es fan. Qué interesante. Entonces, eso. ¿Cómo entraron al fútbol la primera vez? Fue con un proyecto local que se llamaba Futvolución, ¿sí? De este amigo Sebas Murúa, que él crea una fundación para trabajar proyectos sociales en la Carpio, entiendo. Y utilizando el fútbol como herramienta de transformación personal. Luego Sebas agarra una oportunidad de trabajar en Right to Dream en Ghana. Y ahí creció. Y cuando él estuvo viviendo en Dinamarca trabajando con Right to Dream y un equipo de fútbol allá, nos invitan a cotizar igual un rebrand para Right to Dream y el equipo de fútbol en Dinamarca. Y bueno, ganamos el proyecto y esto fue como el del inicio y desde ahí empezamos a trabajar. ¿Qué proyectos como este, por ejemplo, que te abre puertas, qué proyectos han marcado la historia de Pupila, o si quieres contarnos uno o dos proyectos, lo que quieras, y les han abierto puertas? A nivel de trabajo como muy específico, fútbol, Right to Dream, definitivamente. No, yo no decía de fútbol, decía en general, pero lo que quieras contarnos. Sí, pero es como un ejemplo como muy claro y muy fácil de identificar. Y creo que por otro lado los proyectos independientes, es decir, Latina como proyecto, nos ha abierto puertas a otra gente, a otras comunidades creativas, no desde el punto de vista de clientes necesariamente, pero sí de generación de comunidad. Entonces, gracias a la primera edición de Latina, que era de 175 diseñadoras gráficas latinoamericanas, viajamos a 12 ciudades a presentar el libro. Este año se va a presentar igual, todavía falta, se va a presentar en Uruguay y en Nueva York. Entonces sigue como generando este impacto que no o sea, ni siquiera pretendíamos que iba a tener, ¿no? Lo hacíamos porque queríamos conocer en qué estaba el mundo del diseño gráfico hecho por mujeres en Latinoamérica, y se convirtió como en una cosa muy linda. ¿Y esos son proyectos que nacen del equipo de Pupila pensando en hacer cosas lindas? Pensando en conectar con la comunidad, porque Pupila nace cuando no podíamos hacer eventos en pandemia. Claro. Y entonces era cómo seguimos conociendo a gente, cómo seguimos conectando con gente, y así nace Latina. Pupila no nace en pandemia, nada más para corregirte. Latina nace en pandemia. Latina nace en pandemia. Pupila ya venía de antes, porque venía antes del FIT. Bueno, y hacen ahora también este libro reciente que lanzaron este año. ¿Este año qué fue? El año pasado, finales del año pasado, de los 100 ilustradores ticos. Exacto. O sea, después que sale Latina 1, en el 2023, el año pasado, tuvimos una conversación con los chicos de Fiesta Rayón, que es una feria de ilustración. Sí. Que venía muy chiva, y en una conversa como muy sencilla con Daniel y Paz era, hey, tenemos Rayón más allá de la feria, queremos que se convierta en una plataforma para presentar, o como dicen, como promover el talento tico en ilustración joven. Podemos hacer algo y tal, y dijimos, hey, ¿por qué no hacemos la segunda edición de Latina en esto?
y nos pusimos a trabajar y fueron 9 meses de trabajo entre identificar ilustradores, hacer la curaduría, hacer el libro y presentarlo en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo.